Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. El Señor Jesús les continúe bendiciendo. Saludos en esta mañana para mi hermana Ani, mi hermano Gastón. Hola, Paulita. El Señor Jesús te bendiga. Saludos, buenos días. Ahí está mi hermano en Ben. Like. El Señor te bendiga, mi hermano en Ben. Hola, mi hermana María Teresa. El Señor Jesús te bendiga. Buenos días. Amén. Amén, Paulis. Mi hermana Ana Victoria, el Señor Jesús te bendiga. El hermano Pastor Juan Manuel. Buenos días, el Señor Jesús te bendiga. Ahí está la hermana Gabriela también. Buenos días, like, mi hermana. El Señor Jesús te bendiga y te guarde. También tenemos aquí a la tía Roxana. Buenos días, mi hermana Roxana. El Señor Jesús te bendiga más. Amén, amén, mi hermana María Teresa. Buenos días, muy buenos días. Ahí estaba también nuestra hermana Dube. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Amén, amén, Dube. El Señor te bendiga más también. Tenemos a Ana Yancy. Hola, Ana Yancy. El Señor Jesús te bendiga. Bueno, ya ahí tenemos entonces a dos de nuestras tres Anas. Mi hermana Margarita también. Hola, buenos días. Amén. El Señor Jesús te bendiga. Tenemos entonces a María Lucero. Hola, Lucerito. Amén, amén. El Señor te bendiga más también. Ahí tenemos entonces a nuestro hermano Rafa Peralta. Amén. El Señor te bendiga, Rafa. Te guarde también en su precioso nombre. Gracias, mi hermano en Ben. Amén, amén, amén. Ahí tenemos entonces a Carito desde Bogotá. Hola, ¿qué tal? Mi hermana Carolina. El Señor Jesús te bendiga. El Señor te guarde en su precioso nombre. Mayra Vega, hola, amén, amén. Buenos días, Mayra, el Señor te bendiga más. Amén, 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 mi hermana Ana Victoria. Bueno, qué bueno, entonces aquí estamos. Agradecidos por el Padre, por este tiempo, por este compartir, por un día más, porque bueno, un día más sabemos qué significa, un día menos. Estamos hoy más cerca que cuando creímos al principio. Ahí está mi hermano Fred, mi hermano Fred Villalta. El Señor Jesús te bendiga, Fred. Saludos. Amén. Amén, amén, Fred. Padre, obre con poder y gloria en tu vida también. Amén, amén. Bien, gracias al Padre entonces también por este poder compartir juntos esta vida de fe. Ahí está mi hermano Oscar. El Señor te bendiga, mi hermano Oscar. El Señor te guarde en su precioso nombre. Y bueno, entonces ahí se siguen sumando y agradecidos. Entonces, con el Padre por sus preciosas vidas. Vamos a empezar bien, vamos a empezar con el pie derecho, vamos a orar, vamos a encomendarnos al Padre, a su gracia, a su buena voluntad. Oiga, ahí está, mire, like, mi hermano Gabriel Wong desde Panamá. Eso, el Señor Jesús te bendiga, Gabriel, el Señor te guarde en su precioso nombre. Está también entonces Cristina. Hola, ¿qué tal, Cristina? El Señor Jesús te bendiga. Saludos para ti, para Alonso. También entonces para todos por casa. Oiga, Elvi, ¿cómo me le va? Amén, amén. Saludos, Elvi. Señor la bendiga. Ok, bueno, entonces bien. Vamos a encomendarnos al Padre, a su gracia y a su buena voluntad. Vamos a clamar pidiendo para que sea el Padre por medio de su Santo Espíritu en esta mañana, trayendo sabiduría, conocimiento, poder y revelación de su palabra en nuestras vidas, que podamos entonces ser capacitados y podamos presentarnos delante de Él como obreros aprobados que usan para bien la palabra de verdad. También lo que por gracia hemos recibido, por gracia podamos dar, que el Padre use su palabra y nos limpie, con su Espíritu Santo nos llene y use con poder y gloria nuestras vidas para su reino. Hola Yesenia, buenos días, el Señor Jesús te bendiga, mi madre también, aquí está, Rosalba Tobón, hola, ¿qué tal? El Señor obre con poder y gloria en sus vidas. Bien, vamos entonces, sin más dilación, a encomendarnos al Padre, a su gracia y a su buena voluntad.
Dios Padre nuestro, en esta hora, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, nosotros venimos delante de ti, mis hermanos y yo, puestos de acuerdo, Señor, para reconocer y confesar tu deidad y exclusividad como el único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, de todo cuanto existe y de todo cuanto hay, y a tu Hijo Jesucristo, el que enviaste al mundo, como el único mediador, como el único Señor y suficiente Salvador de nuestras almas. Padre, justificados por medio de esa justicia tuya, que es a través de la fe que es en Él, en su obra en la cruz, la sangre que Él derramó. Hoy podemos, Señor, y tenemos este gran privilegio de estar en la presencia tuya, en la presencia de un Dios santo, a pesar de nuestra debilidad, a pesar del pecado y de la maldad que hay en nosotros. Padre, con todo y eso podemos, Señor, estar delante de ti y decirte, Abba, Abba Padre, Padre nuestro. Ha sido y es únicamente posible gracias a esa sangre que tu Hijo derramó en esa cruz, a ese sacrificio suyo, a que tú, Señor, lo enviaste, estableciste en tu voluntad de enviarlo, Señor, a este mundo, a que muriera, resucitara y pagara, Señor, con ese sacrificio suyo el castigo por nuestra paz. Gracias, Padre, por esta salvación tan grande. Gracias, Señor, por ser propicio y no hacer a nosotros y no hacer con nosotros conforme a nuestro pecado y ni a nuestra maldad. Gracias, Padre Santo. Muchas gracias, Señor, que tu misericordia, tu amor, tu bondad nos ha alcanzado, por permitirnos, Señor, creer en tu Hijo Jesucristo, por esta salvación tan grande. Gracias, muchas gracias, Padre. Y yo y mis hermanos, Señor, estamos aquí también con un corazón lleno de gratitud para pedir, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, por la unción, por la llenura de tu Santo Espíritu, para que nos abras las Escrituras en esta hora y nos capacites. Danos, Señor, la sabiduría, el conocimiento, el poder y la revelación de tu bendita palabra. Límpianos con ella, Señor. Ensancha, Señor, cada vasija. Límpiala con tu palabra y llénala con tu Espíritu Santo y úsala con poder y gloria para tu reino, Padre. Anhelamos, Señor, deseamos con todo el corazón obedecer, Señor, el mandamiento de tu Hijo Jesucristo de predicar el Evangelio del reino de los cielos. Por eso clamamos y pedimos, Señor, por tu ayuda y por la fuerza que provienen de ti, de tu Santo Espíritu, porque sabemos que sin ti nada somos y nada podemos hacer, que si tú no edificas la casa, Señor, en vano trabajamos los que la construimos, Padre. Ayúdanos, Señor, obra en nosotros y a través de nosotros con tu Santo Espíritu, ábrenos puertas eficaces, capacítanos con tu palabra y usa con poder y gloria nuestras vidas para que las tinieblas retrocedan, para que las obras del diablo sean reprendidas, sean deshechas, para que más salgan y se conviertan de la potestad de Satanás y vengan a la luz admirable de tu Hijo amado. Obra con tu Espíritu Santo, Padre, obra con poder. Por amor a tu nombre te lo pedimos y a tu gracia, Dios de los vivientes, a tu buena voluntad. Nos encomendamos y en el nombre maravilloso de Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén. Hola Nina, mi hermana Nina, también gracias al Señor, aquí está ya conectada. Elizabeth Chacón Pardo también, buenos días. Entonces, bien, agradecido, como les dije antes, con el Padre por sus preciosas vidas, por este tiempo, por poder compartir juntos esta vida de fe. Y bien, el propósito de esta reflexión esta mañana, el lunes, es poder profundizar en el conocimiento que hemos adquirido el día de ayer durante la predicación en el Día del Señor, para que también entonces primeramente pues sea de provecho para nuestro mismo espíritu, pero con también el propósito y el anhelo ferviente en nuestros corazones de poder entonces aprender bien, entender bien, para poder entonces también enseñar bien, para poder entonces aquello que por gracia hemos recibido, por gracia podamos también dar. Y es importante que esa sea la actitud que tengamos en nuestros corazones, mis amados hermanos, porque el corazón dispuesto es entonces lo que el Señor ve. Si hay la disposición en el corazón, entonces si hay voluntad, primeramente, entonces el Señor obra conforme a esa voluntad. Yo deseo, yo te quiero, yo anhelo obedecer, yo deseo
cumplir el mandamiento que el Señor Jesucristo me dio de predicar el Evangelio. Y entonces, conforme a ese deseo, a ese anhelo y a esa disposición de mi corazón, entonces el Padre obra y nos ayuda y nos capacita y nos usa. ¿Ven? Pero es importante, mejor dicho, entender que las ganas las debemos tener nosotros. Y hay mucha confusión en cuanto a eso. Y pues radica prácticamente en, les voy a decir, vamos un momento aquí a Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Versículo 13. Dice así: porque Dios es el que produce en vosotros, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, yo he oído, literalmente lo he escuchado, de personas que me han dicho y pues han manifestado que ellos simplemente están esperando para que pues Dios los conmueva y les ponga el sentir de predicar, de congregarse, de leer la Biblia, de diezmar y ofrendar, de, en fin, de todas las cosas como tal. ¿Ven? Y entonces, bien. Y de alguna manera entonces eso es, o digamos, está relacionado también con esta, digamos, doctrina o enseñanza acerca de que no existe sino la soberanía de Dios, que no existe o que no hay entonces voluntad en el hombre, que el hombre por causa entonces del pecado, al quedar entonces, digamos, separado, destituido de la presencia de Dios, es incapaz por sí mismo de hacer algo o buscar a Dios o hacer algo bueno. Y por eso entonces yo, como les repito, lo he escuchado de personas así y lo escucho, o sea, los escucho hablar de esa manera. No, pues entonces sí, que si es de Dios, pues Dios me va a conmover y me va a ayudar y me va a poner el sentir para que yo me congregue. Si es de Dios, entonces Dios pues me va a inquietar para que yo predique el Evangelio. Entonces, bien. Y la porción o el, llamémoslo, caballito de batalla para, digamos, sustentar o apoyar ese pensamiento es precisamente este que acabamos de leer. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y entonces, eso es verdad y no. Es verdad. Pero ¿cómo? ¿Cómo así? Pero entonces sí, porque no puede ser ahí, o es o no es. Acuérdense que no es de esa manera. No es de esa manera. Y entonces, ¿cómo es? O sea, por supuesto, es entonces una realidad y eso es de alguna manera en lo que consiste, digamos, precisamente la vida cristiana con la ayuda de Dios a través de la obra maravillosa de su Santo Espíritu. ¿Ve?
Entonces, en este caso, pues venga, veremos por decirlo aquí más adelante. Entonces, en Timoteo, digo en Colosenses, vamos a mirar un momentico ahí más adelantico Colosenses. Colosenses capítulo 1. Versículo 24. El ministerio de Pablo a los gentiles. Dice así: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Amén. Entonces, esta es la obra gloriosa y maravillosa, la ayuda, el ayudador, el paracleto, el otro consolador, el Espíritu Santo actuando en, con el creyente. Por lo cual también yo trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces está hablando de una yunta, está hablando de un equipo. Él y el Espíritu Santo. Él y Dios. Yo y Dios. Y esa parte, hermanos amados, es entonces a priori que podamos entonces saber que es de esa manera. Por supuesto que sí. Es la fuerza y el poder que provienen de Él, de su fuerza y de su poder dependemos, necesitamos, y sin ella nada somos y nada podemos hacer. Y la vida de fe y la vida de la relación de la vida de fe, la relación que nos enseña la vida de fe, que es la relación padre-hijo, es una relación que está basada en la dependencia, pero que esa dependencia es producto del uso de la voluntad, es producto del uso de la voluntad, motivada por el amor, la fuerza que todo lo mueve es entonces exactamente, entonces dicen el amor, Dios es amor, por eso de Él provienen todas las cosas. El Padre ama al Hijo y por eso entonces dispone el corazón. Hay la disposición del corazón, pero el Hijo reconoce la grandeza y el poder del Padre. Por eso todo el tiempo está en oración, en ruego y en súplica. Por eso todo el tiempo, siempre, para todo, está pidiéndole consentimiento. Pero hay la disposición en el corazón. Por lo cual también trabajo yo. Pero está dejando claro que lo hace con la ayuda, o sea, en equipo.
yo y Dios a través del Espíritu Santo. Entonces es importante, porque entonces, como les decía, personas, yo me he encontrado con personas que así literal, entonces están esperando que efectivamente el momento que Dios quiera que se congreguen, entonces las va a inquietar, que en el momento que quiera que Dios quiera que le prediquen, que Dios quiera que diezmen y ofrenden, y verá, ¿y qué pasó? Nunca quiso, no, Dios, no. Dios no me ha hablado, Dios no me ha dicho, Dios no me ha inquietado. Entonces, de ahí, aquí estoy esperando. Entonces, es por causa, precisamente, como les decía ahorita, y tiene mucho que ver, pues, eso, digamos, de alguna manera, como les decía, precisamente esa doctrina de error, donde pues se desconoce o se dice que no existe voluntad en el hombre, en el ser humano, sino que solamente existe la soberanía, la voluntad de Dios. Y ese versículo que acabamos de entonces leer allí en Filipenses capítulo 2, versículo 13, es precisamente uno, o por lo menos en mi experiencia, digamos de alguna forma el principal caballito de batalla, porque Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, sí, aquí estoy esperando. Dios es el que produce tanto el querer como el hacer. Si Dios quiere que yo entonces diezme y ofrende, Dios me va. Si Dios quiere que yo predique el Evangelio, Dios me va. Si Dios quiere que yo me congregue, Dios me va. Si Dios quiere que yo lea la Biblia, Dios me va. Ok. Ahí se van a quedar de alguna manera esperando y confunden. Entonces, de alguna forma, el problema es ese, que confunden de alguna forma, entonces después, con que Dios los inquietó, con que entonces, sin darse cuenta, los hombres comienzan a mandarlos y comienzan entonces es a obedecer el mandamiento de los hombres, la palabra de los hombres. Y entonces se convierten en religiosos. Y ahí es donde debemos entonces estar atentos, mis amados hermanos, para pues tener claridad de que entonces el Señor, como les participaba, pues como les compartí ayer, nos compartíamos ayer en la predicación acerca de la parábola del sembrador, y el Señor se refiere allí a diferentes terrenos. ¿Se acuerdan? La parábola del sembrador. Vamos a mirarla. Como él mismo dice, ¿entendéis estas cosas? ¿Cómo conoceréis pues entonces todas las parábolas? La parábola del sembrador está en los 3 testimonios sinópticos, ¿recuerdan? O sea, que tienen similitudes, en los cuales hay más similitudes. Estos son Mateo, Marco y Lucas. Parábola del sembrador. ¿Quién está por ahí más? Ay, oiga, mi hermano Jairo Guzmán, el Señor Jesús lo bendiga, amén. Amén, esperando que vaya bien la recuperación, mi hermano. Ahí está también José Luis Rivas, el Señor Jesús te bendiga. Carmencita, saludos. Oiga, doña Carmen, un abrazo a la distancia, el Señor Jesús la bendiga. Mi hermana Natalia Hidalgo también, el Señor la bendiga y la guarde. Oiga, mi hermana Mariela Ortiz desde de Bucaramanga, contenta con la visita, me imagino. Ay, debe estar que no cabe en la ropa que le llegó su Alfonsito. Y Itzel también, bueno, que sea buen tiempo, que disfruten, mi hermana. Entonces allí en la parábola del sembrador, Mateo 13, dice, aquel día salió Jesús, se sentó junto al mar
Se le juntó mucha gente y entrando en la barca se sentó. Y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas parábolas diciendo: "He aquí el sembrador salió a sembrar". Hola, ¿qué tal, Rocío? Buenos días. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, parte cayó en pedregales, parte cayó entre espinos y parte cayó en buena tierra. Está hablando que es uno solo el sembrador. Está diciendo: Josué, Jesús te bendiga, saludos. Que es uno solo el sembrador, que es una misma la semilla, pero la diferencia es en el terreno que cae. Ese terreno está haciendo o es el corazón del hombre. Ahí más adelante en el 18 dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ok, entonces la palabra es sembrada, ¿dónde? En el corazón. ¿Qué es lo que varía? El corazón. Corazón, ustedes saben cómo es el terreno entonces junto al camino. Terrenos afirmados, compactados, sucios. Hay terrenos entonces pedregosos que son entonces ya no tienen grietas, tienen piedras de hierro duro, pero a la vez es suelto, blando. Hay entonces espinos. Hay corazones entonces diferentes. Y finalmente entonces habla acerca de buena tierra. Y esos son los de buen corazón. Eso es el buen corazón que el Señor está buscando, en el que da fruto su palabra. Sandra Rivera, el Señor Jesús le bendiga. Por eso dice que no es árbol malo el que da buenos frutos, ni es fruto malo el que da buenos frutos. Y ayer mismo en el 23 dice: mas el que fue sembrado en buena tierra es este el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Ve? Entonces se ocupan dos cosas: que la tierra sea buena y pues que la semilla sea buena. Pero eso entonces una simbiosis. Amén, amén, Sandrita, el Señor te bendiga y te guarde también a la distancia. Un abrazo. Se necesita o tiene o debe haber una simbiosis, una colaboración mutua, una sinergia que llaman, sinergia. ¿Ve? Entonces, una buena semilla y un corazón dispuesto. Eso es entonces maravilloso que nosotros pues podamos entonces también reflexionar acerca de esa verdad. La semilla es buena, es la palabra que salió de la boca de Dios. Como todo lo que Dios hace es bueno, pero entonces también entonces es necesario el terreno, el corazón, la disposición del corazón del hombre. Eso, Mauricio Sánchez. Señor Jesús te bendiga, Mauro. Jesús te guarde. Entonces, pensar, como les decía antes, que si yo no dispongo el corazón y yo no, entonces en mi corazón tengo el anhelo y el deseo ferviente de obedecer, de hacer la voluntad del Señor, pues el creer que el Señor me va a obligar es absurdo. Él me conmueve y por medio de esta obra de su Espíritu Santo me redarguye, me guía, me conmueve a la obediencia, pero no me va a obligar. No me va a obligar, no, como le decía, si es la voluntad de Dios, entonces que yo no tome, entonces que me quite esto.
Si la voluntad de Dios es que entonces yo no fume, que entonces que me quite este cigarrillo. No, no, no pasa, no sucede de esa forma. Eduardo, hola, Eduardo Sancho, Jesús te bendiga, buenos días. No sucede de esa manera. No sucede de esa manera. Yo tengo que, en mi corazón debe haber primero el anhelo, el deseo ferviente. Conforme a ese deseo y a ese anhelo ferviente en mi corazón, entonces Dios, por medio de su Santo Espíritu, obra. Y lo que es imposible para el hombre, para con Dios es posible, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces, así como lo leímos ahí en Colosenses, vamos nuevamente. Patricia Sea, hola, ¿qué tal? Jesús te bendiga, Patricia, buenos días. Volvamos nuevamente a Colosenses, allí donde leímos en el capítulo 1, versículo 29. Por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Amén. Entonces es ese equipo, esa amalgama de yo, de Dios y yo. Dios, el Espíritu Santo, y la disposición y el anhelo y el deseo ferviente en mi corazón, producto de la gratitud, producto del amor, de la devoción que siento hacia Él, por haberme entonces librado de la condenación del infierno, por haberme librado de la potestad de las tinieblas, por haberme rescatado de mi vana manera de vivir, por haberme dado esta esperanza de una vida eterna en el reino de los cielos junto a Él. Eso es lo que me motiva. Entonces, por eso es que dice que Él es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque es Dios el que ha hecho a través de manifestarme a su gracia, de manifestarme su misericordia, su amor, a través de la fe en su Hijo Jesucristo, el que ha despertado en mi corazón el amor hacia Él. Claro. Entonces, Dios me amó. Y producto de ese amor, al recibirlo, y el resultado de ese amor suyo, al recibirlo en mi corazón, es que produjo en mi corazón amor hacia Él. ¿Sí? Así es. Entonces Él es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Ve? Pero entonces es eso, de esa manera. Claro que sí. Dice el que Él nos dio vida a nosotros estando muertos en nuestros pecados y delitos. Así literalmente lo dice, leámoslo entonces. En Efesios. Bueno, ya estamos en Colosenses, Tesalonicenses, Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Ok? Él os dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Los muertos
no pueden hablar, los muertos no pueden comer, los muertos no sienten hambre, los muertos no sienten frío, los muertos no aman. Eso solamente ocurre en las canciones, ¿se acuerdan? Los muertos aman, después de muertos, amarnos más. Pero en la realidad no. Entonces, sí, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros pecados y delitos. Entonces, la condición del ser humano por causa del pecado es entonces la muerte. Pero de la muerte que está hablando entonces la Biblia, o la que está haciendo referencia en la Biblia, cuando allí en Génesis desde el principio Dios le advierte al hombre que el día que peque, el día que no haga su voluntad, el día que se aleje de su voluntad, la consecuencia va a ser la muerte. Está haciendo referencia a esa entonces desconexión espiritual, esa excomunión espiritual con Dios, que es espíritu, y por ende pues la relación correcta con Él es a través del espíritu. ¿Ve? Y que entonces, estando en esa condición de muerte espiritual, el hombre no puede amar no solamente ni a Dios, sino tampoco a su prójimo, y ni a nada, ni a nadie. Por eso ahí en el Evangelio, en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8, es específico y deja claro: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor, y el que no ama no ha conocido a Dios, porque está muerto en pecados y delitos. Entonces, vamos allí para que tengamos claridad, más comprensión acerca de esta verdad. Todo eso es o está siendo importante tener claridad de todos estos conceptos para poder entonces predicar eficazmente el Evangelio. Hola, buenos días. Dice así, Primera de Juan capítulo 4, versículo 8: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hemos progresado, hemos ido caminando y hemos tenido ya entonces suficiente claridad por medio de la palabra y a través de la revelación del Espíritu Santo, que el amor de Dios consiste o está manifestado a través de el perdón de los pecados por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. El amor de Dios, el decir o el tener claridad acerca de que he recibido el amor de Dios, es que puedo confesar a su Hijo Jesucristo como el único Señor, suficiente Salvador de mi alma. No importando las circunstancias que esté atravesando, no importando lo que tenga que pasar, vivir o ver en la carne. No importando entonces, como dice, que tengo por claro que las aflicciones de este mundo temporal no se comparan con la gloria eterna que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, ese amor de Dios manifestado a través de la fe en su Hijo Jesucristo, entonces explica el 10: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. No en que nosotros hayamos amado a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no en que nosotros hayamos amado a Dios? Porque estábamos muertos en pecados y delitos, y los muertos no aman. Eso solamente está en, como les dije, las canciones. Porque el hombre en su condición de muerte espiritual no puede ni recibir, y menos si no ha recibido, dar.
Entonces por eso dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en pecados y delitos. Entonces lo primero que hace Dios es, a través de la fe en su Hijo Jesucristo, la fe en el Evangelio, en creer y obedecer al Evangelio, resucitar al muerto. Lázaro, ven fuera. Y una vez entonces el muerto ha resucitado y tiene claridad acerca precisamente entonces de esa verdad, que estaba muerto, pero que Dios lo resucitó. Entonces es eso lo que produce en su corazón el amor hacia Dios. Por eso dice que no en que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea que está diciendo que el amor en nosotros hacia Dios ha sido y es producto, es la respuesta a antes haber recibido primero su amor. ¿Se acuerdan? Allí en el Evangelio nuestro Señor Jesucristo también nos lo está diciendo. Lucas capítulo 7, Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Oiga, Marco Mauricio, el Señor Jesús te bendiga. Saludos, buenos días, mi hermano. Rectamente has juzgado. Entonces, aquí está, digamos, en este caso, en esta escena, dice que es una mujer entonces que era pecadora, y bueno, entonces muy probablemente se está refiriendo a una mujer entonces que ejercía entonces la prostitución. No puede entonces, digamos, compararse o asociarse con María Magdalena. No, entonces se puede comparar o asociar con María la Marta, la hermana de Lázaro. Entonces, bien, simplemente está dejando claro que entonces era una mujer, digamos su pecado, llamémoslo así, su condición era de conocimiento público. Y aquí entonces vemos a un fariseo. Un fariseo entonces que es realmente pues las personas, digámoslo así, religiosas de la época. Religiosas. ¿Por qué? Porque entonces acuérdese que nuestro Señor Jesucristo lo señaló. Y pues al igual que todos siempre, debieron haber habido entonces como tal muchísimos entonces fariseos que de alguna manera eran congruentes con lo que predicaban, con lo que hablaban, pero el gran grueso, la mayoría, todos eran simplemente entonces eso,
religiosos, hipócritas. Que eso es lo que entonces, como le repito, todo el tiempo nosotros debemos velar y orar para no caer en la tentación. El enemigo más grande que tiene nuestra fe es es caer entonces en la religiosidad, en la hipocresía que genera la religiosidad, en la mentira y en el engaño que genera la religiosidad. La religiosidad nos lleva a tomar en vano la gracia del Señor. La religiosidad nos lleva a cambiar la obra del Espíritu Santo por la obra del hombre y de la religión y del poder que los hombres y la religión ejercen sobre ellos. Entonces, bien, aquí ya hay entonces una mujer de una condición, entonces llamémoslo así, que el pecado suyo era manifiesto y el otro era pues de hipocresía o en este caso que es celoso y cumplidor, pero siempre pues religioso. Y entonces nuestro Señor Jesucristo le refiere la parábola de habían un hombre que tenía 2 deudores. ¿Eran cuántos los deudores? 2. Y esos 2 deudores están siendo realmente ¿quién? Simón y la mujer pecadora. Simón y la mujer pecadora. Entonces dice que había uno que le debía 500 denarios y el otro 50. Entonces, ¿quién de los dos era el que debía más? ¿Cuál era el que debía más? Entonces, ¿la mujer pecadora o Simón? Pues la mujer pecadora. ¿Por qué? Porque entonces la palabra fariseo significa celoso, cumplidor de la ley. Entonces, por lo menos Simón tenía entonces el entendimiento y el conocimiento acerca de los sacrificios por el pecado. ¿Ve? Entonces es una persona, digámoslo de alguna manera, entonces que al conocer todos lo que la ley dice, lo que la ley enseña, entonces llamémoslo así, por lo menos el pecado de la ética, de la moral, de la conducta, que era entonces el propósito de la sangre, de los animales. Y deja claro pues allí en el libro de Hebreos que esos sacrificios entonces no son suficientes para limpiar el espíritu, el pecado intrínseco y el pecado es del espíritu del hombre. Esta noche continuamos aprendiendo acerca de el pecado y vamos a entonces hablar acerca de ello, sino que entonces esos sacrificios, esas víctimas eran y servían para entonces limpiar el pecado de la carne. Y pues Simón como entonces practicante, pues porque eso implica ser fariseo, era un religioso practicante, entonces efectivamente tenía más o estaba más, permiso un momento por favor, más limpio que la mujer, que esta mujer. ¿Ve? Pero que entonces los perdonó a ambos. Perdonó a Simón y perdonó a la mujer. Entonces el Señor le pregunta, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues cuál de ellos amará más. O sea, ¿cuál es la respuesta que Dios está esperando o que produce, entonces recibir la fe en Jesucristo y a través de ella el perdón de los pecados en el hambre? Amor. Porque por eso deja claro que en eso consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino Él nos amó primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea, los muertos no aman y Él los dio vida a vosotros estando muertos en pecados y delitos. Entonces primero a través de la fe en Jesucristo, en su Hijo, entonces me resucita y entonces eso es y es posible a través del perdón. Entonces yo recibo el amor de Dios. Pero el punto aquí es qué terreno es mi corazón.
porque está diciendo perdonó a ambos. Está diciendo que entonces existe o hay perdón para los dos. El pecado está disponible, el perdón está disponible para todos los hombres. Pero que entonces, ¿qué es? Como leímos ahorita, nuestro Señor Jesucristo se está manifestando acerca de esa buena tierra. A los que con corazón bueno, limpio, reciben la palabra con perseverancia, dan fruto. Porque es entonces la respuesta al amor de Dios en mi corazón, lo que va a marcar o lo que va a determinar cómo viva yo mi relación con Él. Porque entonces exactamente ya dice el Señor Jesucristo, entonces efectivamente, después le dice, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ves esta mujer, entré en su casa y no me diste agua para mis pies, mas está regado mis pies con lágrimas y las ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mis cabezas con aceite, mas está ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Ven el problema tan grande de la religión? ¿Ven el problema tan grande que causa la religión? Porque entonces lo que le impide realmente al hombre recibir la gracia es el querer o el pretender justificarse a sí mismo. Ese es el mayor, escúchenme bien, el mayor impedimento. Ahora que nosotros estamos entonces capacitándonos para que predicar el Evangelio, entonces debemos entender que el mayor impedimento, el primer y mayor obstáculo para que el hombre reciba la gracia es el querer justificarse a sí mismo. Es el mayor, entiéndame, ese es el enemigo más grande. Que el hombre siempre va a querer. Los hombres siempre queremos justificarnos. Los hombres siempre queremos entonces tener una justificación, algo que nos justifique para actuar de determinada manera, para hacer determinada cosa. ¿Ve? Aquí mismo en Lucas, no vamos lejos, aquí mismo en Lucas, miremos un momento por favor, permiso, sorbito de café. Déjame un poquito, amor. En Lucas. En Lucas mismo, venga, miremos un momento por vos. En Lucas 16, capítulo 16, la parábola del mayordomo infiel. Entonces dice así: había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque si mi amo me quita la mayordomía, ¿qué haré? ¿Qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas.
Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿Cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces con el trato en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para cuando éstas os falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. Ojo. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Hola, Wilfredo Sagia, el Señor te bendiga, saludos allá en Honduras, el Señor te guarde en su precioso nombre. Entonces, escuchen bien, entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es que abominación. Ay, mis amados hermanos, entonces tenemos que tener claridad acerca de esta verdad. Lo que le impide al hombre, el mayor impedimento, por eso dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué no le recibieron? Aquí está la respuesta para ese versículo que tanto de alguna manera pues entonces hemos visto y parafraseamos allá en el Evangelio según San Juan capítulo 1 versículo 11, que es tristísimo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué no le recibieron? Esta es la razón. Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos. Mientras el hombre se justifique a sí mismo, nunca va a haber arrepentimiento, y sin arrepentimiento no hay perdón. Mientras usted y yo tengamos una excusa para pecar, mientras usted y yo tengamos una excusa para nuestro comportamiento pecaminoso, para nuestra circunstancia, mientras usted y yo tengamos una excusa para con Dios y para con los hombres, entonces no podemos, no vamos nunca a recibir la gracia. Por eso es importante tener claridad acerca de que entonces ese es el enemigo más fuerte, porque eso es lo que produce la religión, ¿sabía? Eso es por eso la lucha. Ay, pastor, es que usted siempre está enfocándose, pastor. Pues por eso es. Porque el mayor peligro es caer en la religiosidad, porque la religiosidad, la religión se convierte en eso. Por eso lo llama el ladrón. Porque la religiosidad es entonces la que reemplaza la justicia de Dios y hace que el hombre quiera establecer su propia justicia. Lo explica ya en Romanos 10, ¿se acuerda? Miremos por favor, porque no reciben la salvación. Romanos 10, capítulo 10, versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme al conocimiento, porque ignorando la justicia de Dios y
procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Y maravilloso, porque está relacionado precisamente con lo que veíamos ayer acerca de no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque Dios entonces al pueblo de Israel le dio la ley por medio de Moisés. Pero Dios entonces, el que hace todas las cosas conforme a su voluntad, introdujo a través del pueblo de Israel la ley con un propósito, con un plan, con su voluntad. Pero entonces, ahora, ¿qué sucede con el pueblo de Israel? No, Señor, nada de eso. Aquí no venga usted entonces a decirnos que nos usó como tal, nos cogió, nos rescató, nos sacó de donde estábamos esclavos y nos trajo a una tierra y que fluye leche y miel y nos dio su bendición con el propósito simplemente de que le sirviéramos para que entonces su plan y su voluntad de poder entonces introducir su justicia en el mundo entonces se llevara a cabo. No, Señor. Me hace el favor y no, perdónenos, pero discúlpenos. Así no es. Aquí no nos venga entonces a cambiar las reglas del juego. Esto es lo que hay y con esto nos quedamos, punto. Eso es lo que está diciendo aquí. Eso es lo que está diciendo aquí. Por eso después de ahí va a decir, o dirá él entonces el vaso al alfarero, ¿por qué me haces así? O no tiene potestad el alfarero para hacer. Eso es lo que está sucediendo aquí. No. Por eso el Señor Jesucristo dice que entonces no se echan vino nuevo en odres viejos, porque se pierden, sino que el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Cualquiera que ha probado el viejo no quiere lo nuevo. No. ¿Cómo así que ya es hora y el tiempo se ha acercado y entonces arrepentidos que el reino de los cielos? No. ¿Cómo así? Déjenos como estamos, que a nosotros así nos gusta. Déjenos con nuestra religión. Déjenos con nuestros sacrificios. Déjenos con lo como estamos. El status quo que mantenemos, que tenemos, lo vamos a mantener. Que tenemos, lo vamos a mantener. No hay que tocar el status quo. No hay que entonces venir a nada. Como nuevo pacto, ¿de dónde? No, pero es que allá en Isaías, en Jeremías y en toda parte, he aquí vienen días, les anunció, ¿no? Les dijo, miramos Jeremías, toda parte, 31, el nuevo pacto, ahí dice claramente, entonces, versículo 31, Jeremías 31, versículo 27. Versículo 31, capítulo... Un momento. Jeremías, capítulo 31, versículo 31. Disculpe. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Nuestro Señor Jesucristo viene, y vamos un momento por favor, Marcos. Capítulo 1, capítulo 2, perdón, capítulo 1, perdón, versículo 15, 14 y 15. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed al evangelio. ¿Cuál tiempo se ha acercado? He aquí vienen días, dice Jehová,
en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Ve? Que no hay trampa, que no es que Dios los engañó, que Dios los... no, sino que entonces ese detallito es el que nosotros debemos tener claro, presente, porque a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, y eso es lo que hace, y eso es lo que, escúcheme, nosotros debemos entonces tener claridad acerca de, es el principal problema por el cual los hombres no reciben la gracia salvadora de nuestro Padre Celestial a través de la fe en su Hijo Jesucristo. Porque siempre, siempre el reflejo del corazón del hombre es justificarse a sí mismo. Entonces que mientras el hombre tenga una justificación para su desobediencia, para su rebeldía, para no servir a su Creador, entonces nunca, absolutamente nunca va a poder recibir la gracia. Porque el arrepentimiento es fundamental. Y en eso consiste, o ese es entonces el arrepentimiento del que la Biblia entonces está hablando. De que entonces, como dice el Señor, no penséis que yo he venido para abrogar la ley, sino para cumplir. ¿Qué ley? La palabra ley significa mandamiento. Mandamiento. Y la primera, entonces, cuando vimos y a lo que se refiere con mandamiento es Génesis, el principio. Vamos a mirar. Capítulo 2. Dice así. Está hablando aquí en capítulo 2 de Génesis. En el momento entonces que Dios, después de haber creado al hombre, lo formó. Acuérdese que la Biblia nos enseña acerca de que Dios crea y forma al hombre. Crea es entonces que hace de la tierra, toma la carne y le da vida, la tierra y le da carne y le da vida y la forma la carne, el cuerpo físico. Forma es que entonces el hombre llega a ser un ser espiritual y tiene entonces ya dos naturalezas, o una vida física y una vida espiritual, conforme a también la creación de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, creó el mundo físico y creó el mundo espiritual. Creó el mundo espiritual y creó el mundo físico. En el caso del hombre no fue en ese orden. Primero creó el cuerpo físico y posterior le dio el cuerpo espiritual. Bien, entonces, una vez el hombre llega a ser un ser espiritual, porque Dios es espíritu y entonces los que le adoran es necesario que en espíritu y en verdad le adoren. Está dejando claro que entonces la comunión real con el Creador y con el Dios que lo creó, y de la criatura, con el ser que lo creó, puede y ocurre únicamente a través del Espíritu, porque Dios es Espíritu. Y no puede y no ocurre por medio de la carne. ¿Por qué no ocurre o por qué no puede ocurrir a través de la carne? Porque la carne no se sujeta a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque entonces el pecado, Él condenó en la carne el pecado. Bien, y entonces dice así para que no nos desviemos del centro. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase.
Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Bien? Voy a leer. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo sirviera, para que hiciera su voluntad. Y mandó Jehová Dios diciéndole, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Mandó Jehová Dios al hombre diciéndole, yo tengo mi voluntad, esta es, usted tiene su voluntad, pero el día que su voluntad no se alinea a mi voluntad, muere. ¿Claro o no es claro? Eso es lo que está diciendo ahí. De todo árbol del huerto podrás comer, use su voluntad. Pero el día que usted use esa su voluntad, usted tiene el derecho. Pero el día que usted ese derecho que yo le doy, lo use para no hacer mi voluntad, muere. El día que por su voluntad se aleje de mi voluntad, no hay relación. La relación se rompe. ¿Están claros? Eso es lo que está diciendo ahí. Entonces, que por Él, para Él y de Él son todas las cosas. Dios, todas las cosas, las creó para su gloria. Para que entonces lo sirvieran. Para que su gloria entonces sea manifestada. En el momento que entonces la criatura se aleja de ese propósito divino del Creador, eso es pecado. Eso es pecado. Ese es el pecado original, como se conoce. Que la criatura se aleja de la voluntad del Creador usando su propia voluntad. Y entonces eso es lo que nosotros debemos entender. El Señor Jesucristo dijo, no, yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplir. O sea, yo no he venido para hacer no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Eso es la misma palabra, está hablando en la misma dirección. Está hablando en la misma dirección, solamente que entonces por la religión y por todo esto, que es lo que gobierna, el ladrón que vino para matar, para robar y para destruir, entonces todo el tiempo, siempre, todo lo estamos asociando el pecado única y exclusivamente al hecho entonces de las cosas de la ética, de la moral y de la carne. Entonces una persona es pecadora, una persona es entonces porque mata, porque roba, porque fuma, porque bebe, porque adultera, porque, sí, pero claro, ¿cómo va a decir usted que no? Si es que todo eso también dice la Biblia, pero claro, pero la misma Biblia también dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. La misma Biblia dice, no te harás imagen de cosa alguna de lo que está en los cielos o en la tierra. La misma Biblia también dice, entonces no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. La Biblia dice, acuérdate del día de reposo. No es que no solamente dice no matar, no robar, no adulterar, no fornicar, no honrar padre y madre. ¿Ve? La Biblia misma dice claramente que entonces no es amarás a tu prójimo como a ti mismo solamente, sino que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y entonces eso no lo vino a abolir nuestro Señor Jesucristo. No lo vino a abolir nuestro Señor Jesucristo.
Pero entonces, ¿para qué sirve la ley? Pues por eso, acabo de decir que el fin de la ley es Cristo, para poder entonces que el hombre entienda que no puede justificarse a sí mismo, que no hay forma, que no hay manera de que deje entonces y que reconozca que se ha alejado de la voluntad del Creador, que no ha vivido conforme a su voluntad, que no ha vivido y su vida en todos los aspectos no giran en torno a Él y a su voluntad, que ha usado su voluntad para alejarse del Creador y no está usando su voluntad para hacer la voluntad de Él, para acercarse a Él. Ese es entonces el punto aquí que nosotros debemos aclarar. Ese es el punto que nosotros debemos aclarar. Y que por eso entonces cuando habla acerca de que mucho ama, al que mucho se perdona, mucho ama, y al que en poco se le perdona, poco ama, es precisamente eso. Porque entonces, debido a eso, a la religión, entonces hay personas que sienten que son más pecadoras y otras que son menos pecadoras. Y entonces una persona, digámoslo de alguna manera, que viva ética y moralmente correcta, una persona de bien, hablarle o manifestarle acerca del arrepentimiento entonces y la gracia del Señor, pues finalmente, vieras que te dijera, sí, 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 bonito, bonito. Bonito, bonito eso de, digamos, de que uno necesita también el perdón de Dios y que pues de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de todas maneras uno tiene sus cositas. Uno de todas maneras siempre, de vez en cuando, por ahí, entonces se le escapa una grosería. Uno de alguna manera siempre, de vez en cuando, cuando así pasa el vecino y el perro se caga ahí en la parta, entonces uno dice, ay, sinvergüenza, es perro que se debería morir, ay, ¿por qué no amarra a ese perro? Y entonces uno sí a veces quiere matarlo. Pero no, uno no anda en bailes, uno no anda, digamos, con esas cosas que andan hoy en día, con redes sociales, uno no tiene su WhatsApp y uno no le están mandando videos de esos, nada de esas cosas, y uno no escucha ese tipo de música que oye la gente, y uno no, de ahí uno no está en esas cosas. Y uno no tampoco es así piedrero, ni tampoco es entonces que está en los bares, ni que está en la fiesta, y que, digamos, sea uno de vez en cuando, se echa uno un traguito, de vez en cuando, por ahí de pronto así le llaman la atención una minifalda y uno voltea a ver así con el rabillo del ojo, pero tampoco es que uno... y dele, dele. Y ese tipo de personas entonces reciben la gracia y usted los ve y todos los días van, cada 8 días van a la iglesia. Y cada 8 días y todo el tiempo, pero usted no los ve, no sirven en la iglesia ni un solo día. No preguntan nunca nada que hacer, sino que todo el tiempo están esperando que les tiran el catapete rojo. ¿Por qué? ¿Cómo van a amar mucho si se les perdonó poco? ¿Cómo van a amar mucho si se les perdonó poco? ¿Cómo van a amar mucho si se les perdonó poco? Pero ese poquito que se les perdonó, por ese poquitito que se les perdonó, de igual manera iban para el infierno. Por ese poquitito nada más. Por esa mentirilla blanca que de vez en cuando se echaban. Eso, Santi, Jesús te bendiga, chico. Por ese detallito nada más, igual van a ir al infierno eterno. Por ese poquitico, nada más. Por de vez en cuando decir mentiras, por de vez en cuando
Entonces, amados hermanos, ese es el problema grande. El haber entonces, el no tener, digamos, claridad acerca de la voluntad de Dios y de lo que Dios está hablando y de lo que Dios está manifestando, de lo que Dios está diciendo. La voluntad de Dios es que el hombre entonces cumpla su plan y su propósito, pero Dios le dio voluntad al hombre. Y no puede ser y no ocurre de otra forma sino así, de manera voluntaria. Si el hombre no usa entonces esa voluntad, Jesús te bendiga, Santi, feliz día, Señor te guarde, para hacer la voluntad del Creador, eso es pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Eso es lo que genera, eso es lo que en lo que deviene. Y que el mayor impedimento, escúcheme bien, el mayor impedimento precisamente es todo el tiempo, siempre. Que los hombres entonces siempre vamos a querer justificarnos. ¿Se acuerdan? El Señor nos lo está enseñando, la parábola de las bodas, lo está enseñando en la parábola de los de las bodas del hombre que hizo bodas para su hijo y mandó a llamar a los convidados y empezaron a, ¿qué? Uno a uno a excusarse. Hola Daris, Jesús te bendiga. Están activos hoy. Empezaron a excusarse. ¿Recuerdan? Vamos, miremos por favor allí mismo para que no estemos tanto parafraseando en Mateo. No, ese está entonces Mateo 22. No, veámoslo en Lucas. En Lucas capítulo labradores, no, la entrada. Espere un momento, la Avenida del Reino, es que estamos en el rico y Lázaro, parábola de la gran cena, ¿sí? En Lucas 14. Versículo 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados en la mesa les dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús les dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. ¿Ok? Ojo, enfoquémonos. Este es el propósito del Evangelio. Esto es predicar el Evangelio. Miremoslo. Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. El Señor Jesucristo dijo: este es mi cuerpo. Coman mi carne, y beban mi sangre. Entonces hay pan y vino. Esa es la gran cena. La gran cena es Él. Él es la gran cena. El Señor Jesucristo es la cena. ¿Qué hay para comer? La carne del Hijo del Hombre. ¿Qué hay para beber? La sangre del Hijo del Hombre. Y eso es entonces, en eso consiste la predicación del Evangelio. En decirles a las personas, llamarlos a la cena. Venga, estar bravo con Dios, enemigo de Dios, es enemigo de Dios, está alejado de Dios, reconcíliese con Dios. Lo está invitando a comer, lo está invitando a cenar. No, pero si es que yo, entonces aquí es donde está. Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Eso es lo que nosotros hacemos. Esa es la predicación del Evangelio. Vengan. Vengan.
vengan, vengan, coman su carne, beban su sangre. Vengan, Dios los está perdonando. Y los está perdonando y les está manifestando su perdón, invitándolos a comer. ¿No ha visto? Cuando hay en las familias, cuando está... Entonces, ¿cómo se arregla? Ok, ¿cómo se soluciona? Hacer un banquete para celebrar. Es una fiesta para celebrar, una comida, un almuerzo para celebrar. Es una ocasión para una celebración, es sentarse a la mesa a comer. ¿Qué están celebrando? ¿Qué están? Ok, que nos reconciliamos. Se ha visto, las parejas vean y hay circunstancias, los padres con los hijos. No, nos citamos para ir a comer. Ah, perfecto. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. ¿Ve? Ya. ¿Se están qué? Justificando. Esa es la cuestión. Entonces esa es la voluntad del Padre. Sírvanme, hagan mi voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Que labremos y guardemos el huerto del Edén, ok. Que se arrepientan y crean y confiesen a mi Hijo Jesucristo, el que envía al mundo, como el único Señor, suficiente Salvador de sus almas. Y esa es la forma como hoy el hombre hace la voluntad de Dios, creyendo en su Hijo. Esa es la forma como el hombre sirve a Dios, por la fe en su Hijo, porque por Él, para Él y de Él son todas las cosas. Porque ese huerto que el hombre tenía que labrar y guardar, ese huerto es el reino de los cielos, es su Hijo. Es su Hijo Jesucristo. Él es el huerto. ¿Ve? Y eso está allá en la sombra. Pero comenzaron ¿a qué? A excusarse o a justificarse. El primero, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. El segundo, tengo 5 yuntas de bueyes. Señor, tú entiendes. Hay cosas más importantes que tu perdón. Hay cosas más importantes. Entonces, esa parte usted y yo debemos tenerla clara. Y pues entonces ahora, predicar correctamente el Evangelio es por la sabiduría y la llenura del Espíritu Santo, que puedan y entiendan y vean que hay algo más urgente. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y todo lo que en él hay si pierde su alma? Y que por causa de ese pecado, de ahora no arrepentirse y creer y recibir la salvación por medio de la fe en su Hijo Jesucristo, están siendo condenados y yéndose a una eternidad al infierno. Que no tienen que seguir escapando de Dios, huyendo de Dios por causa de su pecado, porque Dios los está llamando para decirles, los perdono. Y aquí está la cena. Coman la carne y beban la sangre de mi Hijo Jesucristo. Esa es la predicación. Entonces, no he venido para abrogar la ley, sino para cumplir. Y eso es importante que entendamos, está haciendo referencia a eso, a que el propósito del Creador es que la criatura, el hombre, entonces use su voluntad para hacer la de Él. Y esa voluntad suya es entonces hoy para los hombres
que se arrepientan y crean en su Hijo Jesucristo, al que envió al mundo. Y que de eso es que entonces el Espíritu Santo redarguye. Y eso es entonces en lo que nosotros debemos enfocarnos. En poder entonces anunciar en Jesucristo el perdón de los pecados. Y que no creer en Él y no recibirlo a Él es el pecado que hoy en día entonces los tiene bajo el juicio de Dios. Y los va a llevar y los va a mandar a una condenación, a una separación eterna. Amén. Bien, amados hermanos, como siempre se nos pasó el tiempo. Hoy a partir de las 7:15 vamos a estar entonces compartiendo nuevamente esa enseñanza y vamos a continuar hablando acerca del pecado y vamos entonces a aprender precisamente de eso, el pecado intrínseco, el pecado del espíritu, el pecado de la carne, tener claridad en todo ello y saber pues de que, como dice la Biblia, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tener referencia, digamos, claro, todo el entendimiento acerca de esto. Hoy a partir de las 7:15 entonces con la ayuda del Padre y bueno, hasta aquí vamos a entonces orar despidiendo este tiempo como nuestro Señor Jesucristo, como Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén. Bien, feliz día para todos. Que el Señor Jesús los bendiga y los guarde en su precioso nombre. Así quedamos entonces. Chao, chao.